Siendo grabada. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta. Sí, señor presidente. Se ha recibido hace algunos minutos dos documentos de los que prepara habitualmente la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre glosas presupuestarias. Y también recibimos anoche una comunicación de don José Picero de la DIPRES sobre glosas que están cumplidas, glosas que se modifican y glosas que se eliminan en el presupuesto 2021. Todos estos documentos han sido distribuidos por correo a todos los miembros de la subcomisión. ¿Cuáles son yo le pediría a la Secretaría que nos haga la siguiente comparación de las que ustedes hicieron, el esquema de las glosas que se modifican, las que se eliminan y las que se repiten. Y las que, bueno, las que cumplieron su objetivo ya no vienen. Las que se modifican ¿Ya? y las que se eliminan. Las que se eliminan, ¿cuántos están en este desaguisado que pusieron en el texto permanente? Mire, yo tengo aquí el listado que nos envió DIPRES. La primera es la glosa 02, artículo 14 de la Ley de Presupuesto, asociada al subtítulo 21, gastos en personal, y dispone que debe informarse trimestralmente después del término del trimestre a la Comisión de Trabajo del Senado, de la Cámara y la de Presupuestos, gastos asociados a remuneraciones de trabajadores, indicando calidad jurídica de los contratos, porcentajes de tipos de contratación en relación con el total de personal y diferenciando por género. Y luego los trabajadores que se han contratado a honorarios, duración media y promedio de cada contrato, número de veces que han sido contratados, y finalmente la cantidad de mujeres contratadas a honorarios de planta y a contrata, número de ellas por estamento, la cantidad de trabajadoras mujeres que hacen uso de permiso de lactancia y trabajadores que hacen uso del permiso parental. Todas esas glosas vienen eliminadas en el presupuesto 2021. ¿Y esa glosa que la eliminaron, lo pusieron en el texto permanente o solamente la eliminaron? Eso tendría que responderlo José Picero, presidente. No, yo le pediría revise usted el texto permanente. Hay un artículo donde traspasaron para que la Secretaría nos pueda informar a nosotros en ese punto. Igual le vamos a preguntar al señor Picero, no sé si está presente, parece que no. Los hacemos pasar, están todos los invitados ya. Sí, por cierto. Buenos días, Pamela, subsecretaria. Gusto saludarla, tantas lunas. Presidente. Sí. De la Oficina de Presupuesto, Rubén Catalán. Yo les envié por correo también. Sí, pero espéreme. Deje que entre todas las personas que tienen que entrar para que no estemos repitiendo. Muy buenos días a todos y a todas, subsecretarios, la subsecretaria, por cierto, a la ministra, a todos los equipos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Saludar a don José Picero, por cierto, reiterar el saludo a todas las colegas de la Comisión Mixta, a Daniel y Alejandro. Don Rubén Catalán le pediría si nos puede informar de cuáles son las informaciones pendientes en primer término, según los registros que tiene la Oficina de Presupuestos del Congreso Nacional. De inmediato, señor presidente. Señor presidente, en la partida 19, el Ministerio ha enviado la gran mayoría de la información. Sin embargo, tenemos 15 incumplimientos o documentos no recibidos que dicen relación con dos con Subsecretaría General de Transportes y 5 con lo que es el subsidio, el programa Subsidio Nacional de Transporte Público. Además, también la Secretaría de Telecomunicaciones registra 5 documentos que no están recibidos y uno de la Dirección de la Junta Aeronáutica Civil. Esto suma los 15 documentos y el detalle se encuentra en los cuadros
Me perdí en su contabilidad. Disculpe, don Rubén, me perdí en su contabilidad. Usted dijo que habían 2 de la Subsecretaría de Transporte, 5 vinculados al Subsidio Nacional de Transporte, 5 de la Subtel y 1 de la Junta de Aeronáutica Civil. Y claro, y 2 compromisos que son del articulado. ¿Ya? Uno es el Muchas gracias. Le pido 15.11. que cada subsecretario tome nota de aquello, de forma tal que se le pueda explicitar alguna respuesta. Después la comisión le pediría a don Rubén que se lo pueda enviar respectivamente a la subsecretaria de Telecomunicación y al subsecretario de Transporte, para que ellos se lo remitan a las encargadas respectivas de sus áreas. Así será, presidente. Don José Pizarro, gusto saludarlo en los temas formales, un placer. Buenos días, presidente. Espero que logremos entre todos un buen trabajo. Tenemos algunos reparos de las modificaciones que han realizado a glosas y traspasos de las glosas de las partidas ministeriales al articulado por un lado, y la diferenciación de lo que han eliminado del todo según nuestro análisis. Le pido que después podamos hacer una conversación sobre aquello, sobre cuáles son los propósitos, pero es solo para tener claro que en algún momento de las glosas vamos a dejar pendiente para revisar el detalle de aquello, vamos a entender qué se traspasó, qué es lo que quieren eliminar y qué es lo que quieren modificar, para que estemos contestes. Nosotros tenemos un pequeño documento elaborado por la Secretaría que pediría que se le haga llegar al señor Pizarro, por favor, para que podamos transparentar la información en esa materia. No, presidente, ¿Sí? si me permite, el documento que yo me refería nos lo envió la Dirección de Presupuesto. Entonces que lo contraste el documento don Rubén Catalán y el equipo para ver qué información se ha modificado, por favor. Necesitamos poder por lo menos identificar los temas que están diferenciados, ¿no? Se lo voy a remitir ahora a Rubén Catalán. Muchísimas gracias. Señora ministra, le quiero ofrecer la palabra para que puedan hacer una presentación en general, para que podamos después ir tratando de acoger su propuesta, Subtel, y después algunos de los elementos más fáciles. Entiendo que en transporte, quiero adelantar, señor Pizarro, tenemos una mira, yo tengo una mira muy, pero muy crítica con la redacción que tienen sobre el subsidio de adulto mayor, que va a ser un tema tengo un problema de comprensión lectora, o hay una mala intención en cómo está redactado, no sé cuál de los dos, espero estar equivocado, pero tenemos una discrepancia muy grande de la interpretación que hay ahí, y por tanto, es para que podamos conversarlo posteriormente. Y de la misma forma, le quiero pedir de antemano información sobre el FAR a nombre de la comisión, si nos pueden ustedes hacer llegar cuál ha sido la distribución regional, la ejecución, los presupuestos, los proyectos ejecutados, que era algo que le habíamos pedido para cuando vimos ejecución presupuestaria, y si nos pueden entregar toda la información vinculada al Tesoro Público y el FAR, porque ya este año tenemos el compromiso de dar un salto cualitativo en esa discusión, y eso me imagino se lo esperaba, ¿no? Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Tenemos una presentación. Le pido si podemos seguir el orden, lo mismo que usted ha sugerido, partir con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, después la Junta de Aeronáutica Civil y después la Subsecretaría de Transporte. Bueno. Como comentario general para partir, el Ministerio tiene un presupuesto para el año 2021 de 1.064.963 millones, y lo que significa un incremento de 0,1% respecto a lo efectivamente utilizado en el año 2020. Entre los elementos más
que más se modifican dentro de este presupuesto. Están dos asignaciones nuevas, una que es la asignación para cubrir los gastos de la tarifa de adulto mayor, que son del orden de 84.000 millones, son 83.902 millones, y también el fondo COVID, que es un poco más de 10.000 millones, así que eso genera 90.000 millones en el presupuesto, que son un aporte nuevo dentro de este año, y eso también, dado que aumenta en un 0,1, significa reducciones que vamos a ver en cada una de las unidades cuando expliquemos el detalle, porque va a quedar en esa forma más clara la situación. Respecto a algunos ámbitos de preocupación que teníamos con algunos, la cobertura de arrastre de personal, por ejemplo, ya nos confirmó DIPRES el ingreso de una indicación que lo corrige, así que por eso en los casos de continuidad de las personas que ya estaban trabajando cuando se hizo el presupuesto, que era la condición, debería estar resuelto. Creo que esos son los temas más importantes. Después hay subsidios. Ministra, ¿Sí? en ese punto, la dotación, usted tiene en el presupuesto, está incluido que puedan cubrir toda la dotación de todos los servicios de la subsecretaría. Eso es justamente la indicación que está ingresando DIPRES, porque había una diferencia que no estaba cubierta, pero DIPRES está ya nos confirmaron el ingreso de la indicación, así que debería estar cubierto ahora. Pueden cubrir la totalidad de la dotación, si fuera Según de la sí. decisión. Si fuera Según esa indicación, sí, Yeah. y todavía tenemos que validar las cifras con DIPRES, pero ese es el espíritu con el que estamos trabajando, y que ellos nos han confirmado también que ya está la indicación ingresada. ¿No? En todo caso, en cada uno de los programas, cada jefe de programa va a dar cuenta de la situación, pero como digo, esta indicación debería resolver esa diferencia. Y después tenemos, hay subsidios importantes, como indiqué, adulto mayor, también se mantiene. Una de las cosas importantes es que los subsidios para la continuidad de servicios de transporte público, los de Santiago, cubren la necesidad para el año. Hay algunas diferencias en el caso de regiones que también estamos viendo con DIPRES, y no deberíamos tener problema para cubrir esos programas. Y después, en Subtel, tenemos también una asignación importante de subsidios del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. La subsecretaria lo va a explicar. Hay 3 programas principales: el de conectividad de las escuelas, junto con el Ministerio de Educación, que debería ser un cambio muy importante en la calidad de la conectividad. Después el apoyo para la reconversión de televisión digital y proyecto de fibra óptica, y después la fibra óptica nacional y Wi-Fi gratuito, que estamos también duplicando en las zonas cubiertas. Así que hay una cantidad muy grande de fondos en este presupuesto que son subsidios, tanto en transportes como en telecomunicaciones, y que se han hecho más críticos durante la pandemia. Ha quedado muy en evidencia la importancia que tiene contar con estos recursos para poder dar continuidad tanto al desplazamiento de las personas como a sus conexiones digitales. Así que ahora le dejo la palabra a la subsecretaria Pamela Guidi y su equipo para ver el presupuesto de Subtel. Muchas gracias, ministra. Se proyecta, no sé qué está proyectando, proyecto yo. No, Karen, pasen a la de Subtel, por favor. Karen, necesito que saque lo que está proyectado porque no me deja compartir, porfa. Karen. Karen Lo veo al tiro. Sí, lo veo al tiro. Sí, que tiene que dejar de compartir. Sí, lo dejo de compartir ahora. Estoy acá probando con el computador. Sí, mientras tanto, confirmo, y cada jefe de unidad va a también validar esto, están verificando y me dicen que está todo despachado, los pendientes, por ejemplo, de la Junta de Aeronáutica Civil y también de Subtel. Así que veamos en detalle qué es lo que podría estar pendiente que no está registrado a lo mejor.
Ahí le mandarán los documentos y se puede corregir en su momento, ministra. Perfecto. No hay problema. Sí. Gracias. Y entiendo que en la presentación general que usted acaba de entregar no vimos las cifras, lo veremos en particular, pero el subsidio de transporte, la discusión a dónde va a estar el adulto mayor, que son los 83.000 millones. Sí. Eso lo vamos a ver bien en detalle en subsidio. Ya. Adelante, subsecretaria Guidi. Muchas gracias, presidente. Partimos con el presupuesto en la visión global del presupuesto 2021. En términos generales, estamos un 20%. Si puede subir el volumen, la tenemos un poquito bajita, perdón. Sí. Mi computador. Tienes que acercarte un poco más al micrófono. Eso. Ya. Tenemos un presupuesto global de 20% menos que el presupuesto vigente 2020. Y vamos a ir viendo cada uno de estos subtítulos a medida que vayamos presentando. En definitiva, excluyendo los subtítulos 31, 32, 33, ahí entonces, que son proyectos específicos, ahí el presupuesto sería menos 8% de este año en curso. Dale, Pame. Así es que podemos... ¿El programa suyo cuál es? ¿En qué numeración está? ¿El programa 04 o cuál vamos a estar? Perdón. Voy subtítulo 21 primero. ¿Ya? Esta es la hoja 19 de su folleto, presidente. Ya, entonces ahí vemos que en la práctica mantenemos el gasto en personal, eso tanto en general, tanto en planta como honorarios, como asignaciones, viáticos, etcétera. Algunas aumentan porque en realidad es comparado con las horas que este año no se viajó. Luego no hay viático, no hay viático al exterior, no hay viaje al exterior, pero estamos midiéndolo en relación a un año normal, porque obviamente esperamos que el próximo año sí podamos la gente salir a terreno, de la manera que este año estamos viendo grandes problemas. Mantenemos más o menos ese monto en el subtítulo 21. Dale, Pame. En el subtítulo 22, ahí estamos 6% abajo, son los gastos operacionales para funcionar mínimamente. Hemos bajado los estudios hasta lo mínimo que tenemos que hacer y además también se ha bajado la capacitación, incluso en relación a lo que se hizo este año, que ya fue menos de lo vigente. Siga por lo siguiente. En términos de transferencias corrientes, este año se termina el 2021 todos los pagos de televisión digital y es por eso que aparecen ahí como cero. Lo último fue este año se van a terminar de dar todos los pagos de subsidios a los canales regionales de los 3 concursos. Dale, Pana. En el título 29 también este año pudimos renovar, teníamos varios vehículos por sobre los 8 años, entonces pudimos renovar los vehículos y por lo mismo el próximo año ya no va a ser necesario y el resto también pudimos comprar los materiales que no existían en Subtel para recepcionar obras de fibra óptica y computadores y obviamente se mantiene, tiene una baja por lo mismo para el próximo año que no va a ser necesario renovarlo porque lo renovamos este año, 32% menos. Dale, Pame. En términos generales no vamos a tener ningún estudio de inversión para el próximo año, por eso la diferencia, lo que está ese estudio ahí es del estudio del cable Pacífico, ya tenemos contratado ese estudio y vamos a seguir operacionalizando para que ese proyecto se haga realidad. Dale, Pame. Perdón, no hay ningún estudio. No hay ningún estudio. Externo, digamos. Ahí obviamente tenemos un área de política regulatoria con un departamento de estudios interno. No estamos contratando externamente ningún estudio. A pesar de que vamos a transformar en Internet en servicio público, a pesar de que tenemos que revisar toda la estructura del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, no hay ningún estudio. En realidad esto lo presentamos, senador, antes que empezáramos ya
formalizar eso bien, tenía muchos meses en transición y la verdad que no lo consideramos en el minuto que lo presentamos. Tenemos un tema pendiente ahí. Ya. Porque tampoco hay ningún estudio de cómo llegar con internet a las casas a la última milla. Es que me preocupa sobremanera. Disculpe que la interrumpió. Adelante. No, ahí lo que usted dijo al principio, le doy el punto y la explicación ya se la di. En términos de última milla, tenemos ya hecho internamente con el equipo del FDT más de 44 proyectos técnicos de última milla. Anteproyectos. Lo que necesitamos ahí son los fondos para hacer este proyecto. El proyecto de ingeniería de última milla tenemos la capacidad para desarrollarlo internamente, porque son proyectos de fibra óptica que tenemos el equipo. Ahora, distinto, si queremos hacer un modelo distinto, fuera de la caja, que no hemos hecho nunca, pero tener estructura de fibra de última milla con modelo de subsidio, demanda, oferta, eso se puede hacer internamente. Obviamente, si queremos cambiar mucho el tema, ahí obviamente podríamos, como usted bien dice, pero última milla lo que necesitamos y lo que hablamos en la última comisión que tuvimos es buscar fondos para hacer esos anteproyectos que el mismo GORE ha determinado como prioritario, de conectar localidades que van a ir unidas a la fibra troncal abierta que se construyó con dinero central, pero no tenemos dinero para hacer la inversión de CAPEX para estos proyectos de última milla. Los proyectos de ingeniería ya están, senador. Pues se podemos agregar más, pero ya hay como más de 40, levantados con todos los gobiernos regionales. Sigamos. Digamos, a los préstamos. Ahí, obviamente, estos son los anticipos a contratistas de la fibra óptica nacional. La buena noticia ahí que le tengo primicia es que la vez pasada, cuando licitamos el FON, Fibra Óptica Nacional, en las 6 macrozonas pudimos adjudicar solo 5. La última, que era la Araucanía Los Lagos, no la adjudicamos porque tuvimos solamente un oferente y que presentó un precio que iba a ser para el usuario final de más de 3 veces que el resto de Chile. Entonces, claramente tampoco era viable que la gente pagara 3 veces más en esas regiones, porque al final se iba a traducir en que la gente no iba a poder tener a pesar de la infraestructura. Hicimos nuevas bases, pusimos nuevas condiciones y fue tomada razón las nuevas bases ayer. Así que vamos a poder partir el proceso de licitación de nuevo para estas dos regiones, que se nos habían quedado atrás porque el resto de las regiones ya está con anticipo y etapa de preconstrucción. Entonces pudimos subir rápidamente estas dos regiones, es muy buena noticia. Dale, Pame. Acá está el subtítulo 23, los proyectos de inversión que detallaba la ministra, y cuando entramos en detalle, bueno, vemos que estamos 7% abajo. Estos son proyectos del año pasado, estos son subsidios de proyecto de Wi-Fi, que se va la mitad este año, la mitad el próximo año. Vamos a doblar las localidades, son 1.200 localidades, y lo hicimos en 2 etapas. Después está el subsidio del FON, también va a estar pagado el próximo año, también el FOA, unas cuotas que nos queda por pagar, de las tramos que están en construcción, y otros gastos del FDT en general, de administración de todos los proyectos de conectividad para la educación. Las escuelitas las tenemos contratados con un administrador de banda ancha, que es el que se señala ahí. No tenemos, senador, proyectos de inversión distintos, nuevos, de infraestructura de telecomunicaciones en 2021. Y es por eso que hablábamos en la última comisión, si quisiéramos hacer un upgrade tecnológico de las antenas, tenemos que ver cómo podemos hacer, si es por subsidio, si es por un proyecto, trabajando con la industria. Tenemos que ahí quizás ponernos creativos en la forma que trabajamos para mejorar esa infraestructura, una alianza pública-privada, que es lo que hemos hablado varias veces ya. Pame, por favor. No, eso es todo, subsecretaria. Ay, perdón, no puedo ver. Subsecretaria, esa es toda la presentación. No sé si ¿hay alguna pregunta?
tomo el punto nosotros empezamos estudio. a trabajar el presupuesto en julio, entonces la verdad que no habíamos considerado el tema del proyecto nuevo de que estamos trabajando en nuestra comisión. Muchas gracias. Si me pueden retirar la presentación o achicarla para poder ver a los otros. No sí, una consulta, presidente. Por eso le quiero pedir a Pamela si pueden sacarla o achicarla. Dejar de compartir. Pamela. Sí, ahí estoy. Diputado Núñez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, mire, es una inquietud porque recuerdo que había un fondo que apoyaba la instalación como el acceso de comunas rurales a la telefonía celular, ¿ya? Y recuerdo que había un fondo que se postulaba de parte de los municipios para poder subsidiar la construcción de antenas. Entonces, me gustaría saber cómo está eso, sigue, no sigue, tiene dinero disponible, se está postulando o no. Yo sé que es una acción que se hace, no sé, imagino que en conjunto con las empresas privadas, pero en los sectores rurales de todo Chile todavía, obviamente hay lugares en que la conectividad es muy compleja de acceso, y hoy día, más aún con la pandemia, no tener internet es que los niños no vayan a clase. Entonces, estuve en localidades rurales que, aunque sea duro decirlo, los niños están sin clases presenciales, pues, y llevándole las guías, digamos, entre comillas, por vía terrestre, y eso realmente es muy complejo. Entonces le quería preguntar cómo va esa situación de este fondo. Gracias. Se ofrece la palabra. Presidente. Laura García Huidobro. Saludar a la ministra, a nuestra subsecretaria y a todo el equipo. Además, a don José Picero, que sin duda en esta comisión un poco siempre. Gracias. Saludar a nuestros miembros de la comisión. La pregunta respecto al Wi-Fi, esto es un incremento muy fuerte de 874 millones a 8.300. Me gustaría, si nos pueden informar, ¿en qué lugares más o menos tienen pensado que se van a instalar en el año 2021? Y lo otro, respecto a la instalación de antenas en lugares rurales o lejanos, si ese proceso va a seguir con el fin de tener la conectividad en los lugares que nos está faltando todavía en el país, y si efectivamente esas antenas van a tener la posibilidad de que todas las empresas la puedan usar, y no solamente quienes se adjudicaron el proyecto, porque ese es uno de los problemas que hemos tenido permanentemente, y que, bueno, con la última legislación no ayuda en ese sentido, pero me gustaría consultar si efectivamente vamos a tener los recursos para ello. Gracias, presidente. Gracias. Sí, quisiera... perdón, ministra. Sí, perdón. Sí. Yo quiero plantear que estoy medio sorprendido con el presupuesto de la Subtel, y no gratamente. Parece que estamos en dos mundos distintos. Este año, con la pandemia, quedó en evidencia los problemas de brecha digital. Quedó en evidencia que estamos con una debilidad en política pública, la resiliencia de las empresas, lo que ayudó parcialmente cambiar lo que, y por cierto, todo el trabajo que hizo la Subtel, y se lo quiero reconocer y valorar, de conversar con las empresas para evitar un colapso total de las redes en abril, que fue muy crítico. Pero es evidente que tenemos una brecha de cobertura dramático. Menos de la mitad de las casas tienen fibra óptica en sus casas. La gran mayoría tiene cobertura de internet móvil, pero no se puede estudiar con internet móvil. Eso es una situación dramática, lo que hemos hecho con los niños este año. Los niños han perdido un año de proceso de aprendizaje brutal. En clases en escuelas donde eran 40 alumnos, están asistiendo en promedio 9, 11. Es decir, tenemos más del 70% de los niños en muchos lugares de Chile sin acceso a sus procesos educativos. Esto no es por culpa ni responsabilidad de la Subtel, pero es evidente que necesitamos reaccionar con política pública distinta. Lo quiero plantear, por eso me sorprende que no hayan estudios.
los recursos para hacer estudios más allá de la última milla. Tendremos que ver si esos estudios están actualizados con lo que necesitamos. Y en esto le quiero plantear a don José Pizarro algo que quedó en evidencia, es que tenemos un drama en esta área. No podemos pensar en continuidad en este ministerio, un problema de interés nacional. Y lo quiero dejar planteado respecto a estudios que serán necesarios. Se podrán dejar de lado algunos estudios de obras públicas, de carreteras, de no sé, pero en esta área estamos postergando generaciones, ¿no? Tenemos un drama, lo quiero dejar planteado, por eso mi reflexión sobre los bienes y servicios, en particular estudios, el ver cómo podemos abordar realmente los desafíos pendientes. Me parece normal que podamos reducir lo que es adquisición de activos financieros, hay que apretar el cinturón, yo creo que todos entendemos que eso es necesario, reducir viáticos y ciertas situaciones por el contexto que vivimos, pero el tema de estudios me parece complejo. En lo que es, solamente para que nos puedan explicar bien, para poder explicarle a los otros colegas, este 3206, los anticipos contratistas, ¿ese era el pago pendiente que había del fondo? Entonces le pregunto, ¿eso es algo ya ejecutado de la fibra óptica nacional o es algo que se está ejecutando y hay que pagar el próximo año? Está adjudicado y para que empiecen a construirlo se entrega una cuota inicial, de modo de porque si no entregamos cuota inicial, solo una empresa con mucha espalda financiera podrían postular y eso disminuiría la competitividad del proyecto. Entonces la cuota inicial, una vez ya adjudicado, la cuota inicial para que ya empiecen a desplegarse. ¿Y este tramo cuál es el que se construye en esta licitación? 5 de 6 macrozonas ya están adjudicadas. Es todo menos la Araucanía y los lagos. Y los ríos. Yo le pediría para efecto poder informar a los otros miembros de la comisión mixta un mapa, aunque sea una gráfica, de cuál es el trazado, qué es lo que se va a hacer en cada macrozona. Creo que sería de utilidad para que todos estén informados. La mandamos, senador, son 186 comunas que se van a ver, 186 comunas que se van a ver beneficiadas con fibra óptica troncal, y son comunas que no existía fibra óptica troncal abierta, luego cualquier ISP se puede colgar a tarifa preferencial, o que no existía fibra óptica troncal, o que existía solamente una empresa con las consecuentes problemas de servicio, de precio, de incluso de expansión dentro de la comuna. Entonces, por eso, como ideamos esto, era que el gobierno central tenía este subsidio para esta fibra troncal, y sobre esa fibra troncal que iba a tocar 186 comunas, que son las más desprotegidas o con más bajo nivel de conectividad, los proyectos de los GORE, con los presupuestos regionales, iban a ser el proyecto de última milla que nosotros íbamos a diseñar técnicamente. Pero lamentablemente esa comunión, o sea, el gobierno central sí comprometió estos fondos y lamentablemente no hemos tenido aprobación de los fondos de todas las regiones, y ahí tenemos que trabajar más con ellos, pero en el fondo hemos hecho los anteproyectos, hemos ido varias veces, iteraciones múltiples a los GORE, y por más que ellos también reclaman y dicen lo mismo que ustedes junto con su alcalde, por la falta de conectividad no han priorizado dentro de sus fondos los temas de conectividad. Entiendo que para ese efecto no hay ningún peso contemplado al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, porque si bien aquí hay 186 comunas que están financiados su conectividad por el Estado en el troncal, se está presumiendo que en tanto no son parte del troncal, el gobierno regional lo tiene que hacer. Y por ende hay una situación, disculpen mi franqueza y brutalidad para decirlo, es que si uno no está en el eje, depende si el gobierno regional tiene fondos. Si está en el eje, lo paga el gobierno central. Presidente. Es porque me van a preguntar los otros colegas, ¿no? De qué está pasando ahí. Ministra. Sí, solo para precisar, esta es la fibra óptica, primera vez que tenemos una troncal de fibra óptica pública, de manera que distintas compañías lo pueden usar, y llega una conexión de fibra óptica a cada comuna. Es decir, hay
una base desde la cual se puede hacer a un costo mucho menor el despliegue final hasta los hogares o negocios, los puntos finales de conexión. Así que cambia muy sustancialmente la condición. Esto permite una calidad de señal mucho mejor, pero el hecho de tener una terminal de fibra óptica en cada comuna los deja a todos en esa, podríamos decir, igualdad de condiciones. Aquí hay dos esfuerzos que nosotros estamos haciendo permanentemente. Uno es con las compañías, porque al tener subsidiada la red de fibra óptica troncal, se hace más viable también en algunos casos hacer el despliegue de última milla por cuenta de ellos, que no habría ocurrido de ninguna manera si es que no hubiera ese subsidio. Y lo otro es trabajar con los gobiernos regionales. Eso es lo que decía la Pamela, que nos ha costado que los gobiernos regionales asignen fondos para ese despliegue, especialmente en las zonas de menores ingresos, donde es menos probable que las compañías hagan los despliegues. Pero el avance que significa esta red es muy importante, es un cambio muy sustantivo en el acceso a una mejor conectividad, de mayor estabilidad además y de mucho más capacidad que las redes actuales. No, ministra, por favor, que no se entienda mal. Mi valoración absoluta es lo que ustedes están haciendo. Mi decepción es que no haya una política nacional más vigorosa. Es de no entender que la conectividad hoy, la fibra óptica es casi más importante que una carretera, que una tercera pista en la Panamericana. Entonces aquí nuestras prioridades de conectividad nos han puesto al día, y esa es mi inquietud, porque si dependemos, entiendo que la Araucanía, dijo la subsecretaria, y otra todavía no nos fue bien en la licitación, no sé qué eran, 2 regiones. Son 3 regiones, los ríos, los lagos y la Araucanía. Ellos todavía no es que no hubo fondos, sino que no hubo no, quedó desierta y la estamos licitando de nuevo, que es la última macrozona que nos falta. Entonces, la inquietud es cómo cubrir el resto, es mi inquietud. Si podemos, le pediría a, no sé si es Pamela, que nos pueda poner la lámina del FDT. Para que por favor. Solo para poder, entiendo que esta es la estructura donde están los mayores... Este es el proyecto de inversión, pero no hay proyectos nuevos, presidente. Son todos proyectos de continuidad que venían siendo aprobados para el año 2020. Yo le pediría que nos puedan, como pedía el senador García Huidobro, entregar el dato de los proyectos Wi-Fi por región. ¿Cuántos tienen ahí? Estamos beneficiando todas las regiones, pero mandamos el desglose y es el doble, o sea, el monto, el salto, porque el año pasado solamente había operación para los Wi-Fi, no había, estos son 1.200 proyectos nuevos de Wi-Fi y por eso la diferencia. Pero cuando usted llama 1.200 proyectos, ¿a qué se refiere? Puntos, acceso de Wi-Fi gratis, abiertos en una plaza, en un lugar de alto tránsito, que ha sido también trabajado con los gobiernos regionales y que va a ser justamente para la gente que está circulando, para que la gente que no tiene internet en su casa pueda conectarse, hacer trámites, trabajo, lo que se necesite. Son puntos de acceso, o sea, hotspot de Wi-Fi gratis. Mi duda es por qué vamos a poner $1 para Wi-Fi en una región que no pone ni $1 para fibra óptica. Entonces no me parece que todas las regiones accedan a esto si no se comprometen, ni que una comuna sea beneficiaria de puntos de Wi-Fi si no hay compromiso político en esto. Entonces, es del diseño el que me tiene preocupado. Entonces, lo quiero dejar planteado, me parece muy bien conocer los puntos, pero ¿cómo vamos armando una política pública más fuerte y condicionar de que los gobiernos regionales, si van a acceder a puntos de subsidio de Wi-Fi en plazas y en lugares, se comprometan con sus presupuestos también a cerrar la brecha digital? Porque me parecería absurdo que estemos dando subsidios nacionales si las regiones no tienen por lo menos un fondo espejo para este fin o algo parecido.
lapicero nos va a ayudar a pensar cómo lo podemos hacer. Entiendo que la fibra óptica nacional y fibra óptica austral es de pago de lo que estamos hablando, sí. ¿Correcto? En la fibra óptica austral sería importante que nos puedan informar cuántas comunas se han conectado, cuánta gente está usando la fibra óptica austral, que es una de las grandes críticas que hay en el sur, de cómo se está ejecutando o haciendo recepción de las obras. La vez pasada algo conversamos. ¿Eso ha avanzado, subsecretaria? Sí, ya tenemos claro y anoche se conectó por primera vez Entel a la fibra óptica submarina y ya están pues, explotando redes sociales porque la gente puede ya comunicarse y ver videos 4K. Así que seguimos trabajando con las demás empresas para que se suban, pero ya tenemos a Claro y a Entel arriba. ¿El Conectividad para la Educación es un proyecto de educación que les traspasa los fondos a ustedes? Lo trabajamos con el Ministerio de Educación, ellos nos determinan todo la selección de los colegios, ellos hacen los concursos con los colegios, y nosotros hacemos todo el proyecto técnico, hacemos la licitación, ellos son recursos de ellos, pero que lo reflejamos acá, pues nosotros lo administramos. Son todas las escuelas rurales de Chile, estamos triplicando las velocidades que tenían conectividad en aquellas escuelitas que ya tenían conectividad a partir del próximo año, y se va a ir duplicando después de eso cada 2 años la velocidad, y esto incluye por primera vez 2.500 escuelitas rurales que nunca han tenido internet y que van a poder tener internet por primera vez a partir del próximo año. ¿Nos pueden dar, ministra? Sí, quería agregar también, además de las 2.500 escuelas, que el programa tiene un diseño en que tiene una obligación de aumento de velocidad cada año. De manera que, además de aumentar la cobertura, va mejorando la calidad gradualmente, de manera que no se nos queden atrás, porque generalmente pasa que se asigna un subsidio, se cubre lo básico y después no evoluciona. Entonces se va generando una nueva brecha, y en este caso el programa incluye esa corrección permanente. Una consulta, ministra, ¿nos pueden facilitar la información? Porque no sé si ya tienen el listado de colegios por región y por provincia donde se va a hacer estas licitaciones. Sí, porque los colegios tienen que postular y trabajamos con el Ministerio harto para que los colegios postularan y pues, expresaran sus necesidades, y 98% de las escuelitas públicas postularon, ya las tenemos todo el listado, así que se los podemos entregar. ¿Qué porcentaje de lista de espera tenemos? ¿Qué porcentaje de la demanda cubrimos con este presupuesto? Eran todas las escuelitas públicas. Y el máximo, eso sí, el máximo por año era 13.000 millones de pesos, es el cupo máximo que teníamos presupuestado, y por 10 años. Perdón, no entendí la cifra, me perdí. 13.000 millones de pesos por año como tope, a licitar entre estas escuelitas por año, por 9 años en realidad, 9 años. Aquí el presupuesto son 8.000 millones de pesos, ¿correcto? Sí. No lo entendí nuevamente la cifra, quizás la escucho mal porque se corta. Porque ¿cuántos colegios están incluidos aquí? 1.000 y tantos. Algunos se mejoran velocidad, otros es ampliación de cobertura. Esa es la lista que nos van a hacer llegar. Exacto, con el detalle. Sí. Mi duda es, ¿se cubrió todos los colegios que postularon o solo una parte de los que postularon? Todos los que postularon están incluidos, pero no todos, no el 100% postuló el 98% de las escuelitas de Chile. Que no postularon es por negligencia, porque tenían un director malo, que no se le ocurrió, pero porque... Sí, porque se hicieron múltiples, yo no quería decir así, porque esa relación la maneja con el Ministerio de Educación, pero se hizo toda la comunicación, tanto directa a través del Ministerio como pública, a través de llamados, redes sociales, comunicaciones múltiples. Habría que ahí, ese trabajo tiene que hacer el Ministerio de Educación para entender por qué esos directores de esas escuelitas no postularon. Voy a hacer seguimiento a eso, preguntar específicamente. ¿Y esos colegios que se les mejora velocidad y se hace conectividad,
están abiertos, pueden emitir o prender sectores, iluminar sectores, perdón, de sus barrios, o es solamente fibra óptica? No, la conexión El 80% de las conexiones son de fibra óptica, y aquellos porque privilegiamos que fuese fibra óptica, porque obviamente puede mantener una cantidad de dispositivos conectados simultáneamente mucho mayor. Aquellos que no eran fibra óptica era porque realmente estaba tremendamente lejos de fibra óptica troncal, luego se ocuparían otras tecnologías. Ya, muchísimas gracias. Se ofrece la palabra. Tengo unas preguntas pendientes, senador. Sí. El diputado Muñoz preguntó por el fondo de antenas. Este fondo, diputado, se ha dado solamente una vez en la historia de las telecomunicaciones de Chile, que se llama Todo Chile Conectado. Ya eso fue como 10 años atrás. Nunca después existió un fondo para antenas. Si bien, pero ahí comparto con el senador, el gran problema nosotros en Chile lo tenemos en la fibra óptica. Tenemos obviamente un porcentaje pequeño de zonas rurales que no están conectadas, pero 2%, y que lo estamos viendo cómo lo vamos a solucionar ahora con las contraprestaciones de la licitación de 700, en el trabajo que hemos hecho con los territorios, con los alcaldes. El gran problema lo tenemos no solamente no en las áreas que no tienen conexión, sino que en las que tienen mala conexión, que es producto de distintos programas anteriores o producto de las contraprestaciones anteriores. El gran porcentaje de lo que recibimos de los alcaldes eran zonas que ya tienen conectividad, pero no tienen buena conectividad. En estas contraprestaciones, obviamente, que cuando lo incluyamos, vamos a exigir un nivel de servicio y una tecnología de última generación con velocidad, capacidad de estándar. Luego, en esas localidades que vamos a conectar con contraprestaciones ahora, con este concurso de 5G, sí va a tener una calidad bastante buena. El trabajo que tenemos que hacer ahí, y ahí nuevamente trabajo con la industria, es cómo podemos hacer para que yo no puedo cambiar las bases de licitación de concursos anteriores para subir el estándar y para que realmente, por el número de personas que se conectan hoy día comparado con lo que se conectaban al principio, pero también por la tecnología que existe, no es definitivamente buena conectividad. Y contarle al senador Arceo Huidobro que todas las antenas de ahora en adelante, estas localidades que son rurales o poca conectividad con menos de 2 empresas funcionando, tienen la obligación de hacer roaming automático nacional. Contarle que esta ley entró en vigencia el 9 de octubre y el día 10, 11 y 12, este fin de semana largo, estuvimos desplegados por todo Chile midiendo las antenas y que efectivamente estuvieran entregando roaming a las otras empresas. Así que los fiscalizadores ahí fallaron con 5 marcas distintas de teléfono a pararse al lado de cada antena para asegurarse que cada compañía se pudiese subir. Tenemos ya un oficio que empezamos a trabajar ayer para mandar a cada compañía. Encontramos buenos casos de implementación y otros no tan buenos. Estamos llamando a una mesa de trabajo y dando un plan de explicar por oficio que nos dé las razones por las cuales el roaming no estaba funcionando y su plan de trabajo para poder solucionarlo. Gracias. Señor Pizarro, yo sé que usted me va a decir que no es, que así son las cosas nomás, pero ustedes nos piden que aprobemos una reducción del fondo de telecomunicaciones. Senador, ahí contarle que los proyectos del GORE que están hechos ya, que presentado el GORE de última milla para que conectan específicamente casas, o sea, casas, localidades, condominios, grupos de casitas, suman 170 millones de dólares. Y es lo que estamos esperando de aprobación. Pero mientras hacen eso, reducen el fondo de telecomunicaciones. Entonces parece un contrasentido. Entonces, lo quiero dejar, señor Pizarro, que me tiene confuso. No sé si hay algo de la física cuántica que no comprendo aquí. No, senador, presidente, con todo respeto, es mucho más fácil y más simple que eso. Lo que sucede es que los proyectos que se están desarrollando a través del fondo, ¿cierto? Generan más gasto en un año que en otro. Entonces, la cartera de proyectos que hoy día hay
y que se están implementando el próximo año implican menor gasto que el de este año, pero no tiene que ver con una idea de política pública de decir hay que reducir el FDT, digamos, sino que simplemente los proyectos requieren menos recursos el próximo año. El proyecto FOA, por ejemplo, los años anteriores significó bastantes recursos, ahora ya es bastante menos. Los anticipos del proyecto del FON se dan este año y se terminan de ejecutar el próximo año. Por lo tanto, el que el FDT baje 2.500 millones el próximo año no es un problema de política pública que se quiera achatar, sino que es más bien la ejecución normal de los proyectos. Sí, pero parece que usted apuesta que los gobiernos regionales le van a financiar la otra parte. Entonces, quizás vamos a llegar a un acuerdo de dónde va a salir esa plata. Porque aquí yo entiendo que no hay ningún proyecto nuevo este año. Y ese es el problema, porque de los 44 proyectos técnicos a la última milla, podríamos partir por diversas comunas, diversos territorios, y esa es la inquietud que hay. Y yo sé que, yo adelanto, este va a ser uno de los temas principales que vamos a estar planteando transversalmente, de que no puede ser que el año 2021, después de la pandemia, no estemos con proyectos nuevos en lo que es conectividad, lo que es fibra óptica, más allá de lo que está acá. Necesitamos esos 44 proyectos técnicos que hay. Quizás figurar una figura, no sé cómo están distribuidos por región, pero por cada proyecto que financie la región, el Estado central financia una. Es decir, ¿cómo creamos un sistema de incentivos? Porque los gobiernos regionales no lo van a hacer. Entonces, quizás armar un fondo espejo de fibra óptica a la última milla, al igual que el Wi-Fi, de que permite que los gobiernos apalanquen junto con el esfuerzo nacional. Perdón, presidente, pero yo entiendo que la señora Pamela tenía algún dato respecto de que la mayoría de las regiones se han comprometido en proveer financiamiento para esta última milla, en esos 44 proyectos que ya tiene. ¿Son las menos las regiones que estarían todavía no confirmando ese compromiso? No sé si me equivoco. No existe absolutamente ninguna que haya confirmado presupuesto, a pesar de múltiples iteraciones con los proyectos, porque ellos principalmente dijeron que necesitamos conectar estas 10 localidades. Hicimos un proyecto, anteproyecto, y dijeron, eso es mucha plata, ya no, conécteme 8. Anteproyecto de nuevo, no es mucha plata, conécteme 4. Bajamos y hemos ido bajando el proyecto y aún así todo, no tenemos confirmación de absolutamente ninguna región. Okay. No. Les quiero proponer a la comisión, nosotros queremos avanzar, don José, pero serles bien honesto que el FDT tenemos lío. Tenemos lío no por lo que hay que pagar, sino por lo que hay que agregar. Yo creo que esto va a ser un tema y ver si es posible que busquemos un mecanismo, quizás apalancando recursos de otros, de los gobiernos regionales, poniendo una glosa que podrán postular esto, o se ejecutarán las regiones, digamos, buscar algo, o quizás usted se puede poner más creativo que yo, y le adelanto la inquietud, 20% del FAR este año, además de lo que tiene que aumentar para transporte, 20% del FAR conectividad, internet, fibra óptica. Y todo eso que queda en el tesoro público lo tiramos para fibra óptica este año, porque es plata de las regiones. Yo ahí le propongo que nos pongamos un poco creativos, porque la ley dice que esa es plata de las regiones, que está guardadita. Entonces la podremos usar este año, me imagino. O cambiar la letra C a través de una glosa para asegurar. Esa sí, ¿eh? Esa es la que usted desea, senador. Para allá vamos. Usted sabe, tenemos que duplicarlo el transporte y igual le queda plata para esto. Pero senador, ¿podríamos considerar también recursos del Fondo de Emergencia Transitorio en este caso? Que puede ser una opción también, porque es financiamiento. Ya, okay. Me parece. Les quiero proponer a la comisión que podamos someter a votación el presupuesto. Es evidente que, don José, puede proponer que lo aprobemos, pero vamos a volver en la comisión mixta fuerte sobre este tema. Okay.
Presidente, disculpe, pero para estar claro del acuerdo, entonces usted propone aprobarlo, pero con un compromiso de la Dirección de Presupuesto a través de José Pizarro, de que va a haber una propuesta para complementar más recursos en lo que usted señaló, en la línea de fibra óptica. Después vemos si salen del fondo COVID, del FAR. Yo en eso no tengo una mirada cerrada, pero sí quiero ser franco en que si vamos a aprobar algo tiene que haber un compromiso claro. Si no, yo preferiría que esta área, entiendo que esto está asociado al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, quede pendiente porque Bueno, todos entonces sabemos lo que ha ocurrido con las platas de las regiones del Transantiago, la ley Espejo, entonces el fondo COVID. O sea, yo le pregunto cómo queda. Si aquí hay un compromiso claro, estamos todos de acuerdo en eso, ok, pero no hay que hacer cosa que aprobamos este presupuesto y después en la vorágine del trabajo de la comisión mixta no supimos qué pasó. les propongo que podamos votar todo menos en el 22, no aprobar la glosa 06, que tiene que ver con los estudios, porque se fija el monto máximo para estudios, y votar todo menos el subtítulo 33. Que es el FDT, que lo dejamos pendiente, si les parece. Presidente. Después el senador García Huidobro. Sí, no, primero que nada lo que hemos conversado entre nosotros, y algo manifestamos en una comisión, no de presupuesto, sino en la comisión de transporte. Este es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y por lo tanto debemos unir lo que son los recursos espejos al ministerio. Y por lo tanto, una cosa es el transporte público, pero este transporte digital es tan fundamental como el transporte público, y esto lo estamos viendo con la pandemia. Yo, presidente, creo que el tema del subsidio, por ejemplo, lo que es el proyecto Wi-Fi, yo creo que deberíamos dejarlo aprobado. No tiene sentido, y eso está en el subtítulo 23. Yo creo que compartir de que don José Pizarro nos pudiera hacer una propuesta con el fin de aprobarlo en la próxima reunión, pero pero por lo menos lo que es el apoyo, por ejemplo, del FON, y también el de Wi-Fi yo lo dejaría, y el de educación creo que es importante dejarlo aprobado ahora, presidente. Sí, lo que les propongo, ministra, disculpe, señora Gloria. Presidente, solo quería hacer un comentario o una sugerencia. Este presupuesto, tal como usted indicó, no tiene fondos para nuevos proyectos. Básicamente es lo que asegura la continuidad de los que ya existen, y nos parece que es indispensable contar con esos recursos. Y yo creo que es un tema separado, cómo resolvemos el despliegue, por ejemplo, de última milla o la conectividad local sujeta a las decisiones de los gobiernos regionales. Eso difícilmente lo vamos a poder incorporar en el presupuesto de Subtel. Así que yo le pediría reconsiderar esta recomendación de no aprobar, porque lo que se aprobaría aquí es la continuidad de lo que ya están dando. Y eso creo que no tiene muchas alternativas más que los montos que están aquí establecidos. Y sí coincido que ojalá pudiéramos perfeccionar la forma en que se despliega el detalle final que llega hasta los destinatarios. Pero como eso no depende de Subtel, sino depende más bien de cómo definen los gobiernos regionales la forma de gastar las plata, creo que sería a nuestro juicio más conveniente aprobar estos proyectos, asegurar la continuidad y a través de otra medida incorporar una mejora que ayude a ese despliegue final. Gracias, ministro. Mire, sí. Yo quiero decir que el diputado Núñez me ha convencido, pero el diputado Núñez, yo creo que si sometemos, y todos votamos en contra y todos a favor, se rechaza la partida completa. Entonces creo que es mejor quizás dejarla pendiente que rechazarla. Diputado Núñez. Sí, mira, yo entiendo lo que dice la ministra. Si nosotros queremos que estos proyectos se desarrollen y se concreten en el 2021, somos los más interesados. Pero lo que pasa es que la fórmula que tenemos para poder unir, digamos, el que se pongan más recursos, que puede implicar más cobertura, ejecución más rápida, todos sabemos los problemas que surgen, están estrechamente asociados a que también veamos qué ocurre con las famosas platas del FAR o
como dice José Pizarro, del fondo COVID. Lo que pasa es que el fondo COVID, perdón, está bastante recargado en demanda, en solicitudes. Entonces, para mí es bien relevante que la DIPRES nos transparente y nos diga si aquí se van a inyectar más recursos, ¿de dónde vienen? Porque si vienen del fondo COVID, probablemente se van a recortar de otras demandas que también se están acumulando, mientras que las platas del FAR es la sensación o la convicción que tenemos que permanentemente platas que deben ir a regiones no van a las regiones a transporte público por distintos motivos. Sabemos, ministra, que hay un gran avance y yo se lo reconozco. Usted cumplió y sacó el subsidio para el transporte del adulto mayor. Y yo, la verdad, que en eso se lo reconozco 100%. Yo incluso tenía mis dudas que fueran capaces de implementarlo y que la pandemia, yo dije, van a haber excusas. Pero no, usted cumplió, ya, yo no se lo desconozco. No obstante, hay cosas que vamos a afinar de ese tema. Sin embargo, eso es una cantidad pequeña en relación a lo que se ha acumulado históricamente en el Tesoro Público por las platas del Fondo Espejo. Por lo tanto, sigue habiendo ahí un contingente importante. Entonces, yo preferiría, presidente, que esta parte la podamos ver en ese sentido, en conjunto con lo que va a quedar pendiente en la discusión que viene más adelante, pero que sinceremos con la DIPRES y bueno, y si tiene que venir el director de presupuesto en una reunión especial, que la hagamos, pero no estamos en condiciones con la necesidad de inversión que hay en regiones, porque esto también es inversión pública, de que nuevamente quede esta cosa media nebulosa con un porcentaje importante de dineros del FAR que son para regiones y que sabemos que no se van a gastar porque no tenemos grandes proyectos. En Coquimbo se echó para atrás el tranvía y entonces esto, bueno, puede reemplazar, yo comparto lo que decía el senador, claro. A ver, hoy día se viaja, en algunas partes más importante viajar por esta vía digital que viajar en físico. Entonces, bueno, esto para las regiones puede ser tan importante como un subsidio al transporte rural, que sabemos que son platas muy pequeñas. Yo por eso preferiría, senador, dejarlo pendiente todavía, esta parte. Yo les propongo, aprobemos primero, poner en votación toda la partida 190201, con excepción de la glosa 06 del subtítulo 22, que es de los estudios, y con excepción del subtítulo 33. ¿Lo podamos dar por aprobado en forma unánime? ¿Qué les parece? Sí. Fernando. Y que podamos dejar pendiente la glosa 06, glosa 07, así como el subtítulo 33, porque parece que es mejor dejarlo pendiente que someterlo a votación, porque hay dos que estamos más inclinados, si se vota, a rechazarlo que dejarlo pendiente. Yo entiendo que el espíritu es avanzar a partir de esto, es lo que queremos todos, que se puedan agregar nuevos proyectos y nuevas modalidades de financiamiento. Si le parece, muchas gracias, subsecretaria, por su tiempo. Y tenemos pocos minutos para ver porque estamos convocados hasta las 11, pero si quiere, ministra, podemos ver lo que usted nos haya pedido. Sí, la Junta de Aeronáutica Civil. Que por cierto. Debería estar Martín Maquena. Entiendo que más de continuidad no puede ser. Estoy, ministra. Ya, y tiene alguien que dejar de compartir, Pamela Sobarzo. Director. Muy buenos días, senador, presidente y parlamentarios y a todos los presentes. Yo voy a presentar el comparativo del presupuesto 2021 con el de este año de la Junta de Aeronáutica Civil, que es la partida 19, capítulo 03. En general, nuestro presupuesto es un presupuesto de continuidad de un poco más de 1.215 millones, que considera un aumento de 5,6% respecto al año 2020. Es un presupuesto acotado respecto al resto del ministerio. Las principales variaciones respecto al 2020 son un aumento de 10,9% en gastos de personal, que tiene que ver con retrasos de contrataciones del año 2020 y postergación de viáticos internacionales que son importantes en nuestro servicio, que por razones que todos conocemos no se pudieron realizar en el año 2020. Sin embargo, en el año 2021 suponen una continuidad. Aquí solo hay un problema
respecto a la glosa de, en el fondo, como presupuesto, en términos de monto, estamos ok con la continuidad, pero hay un problema en la glosa de pago de funciones críticas, pero que también, como dijo la ministra al principio de esta sesión, estaría solucionado con una indicación que estaría presentando la DIPRES sobre este tema. En cuanto a los bienes y servicios de consumo, el 22 tenemos una reducción de 25 millones aproximadamente, que tiene relación principalmente con que el año 2020 se realizó un estudio del plan estratégico del transporte aéreo y para el año 2021 no toca actualización de ese estudio y por lo tanto ese monto no se considera. Y luego en adquisición de activos no financieros, el 29 tenemos una reducción de aproximadamente 9 millones de pesos, que tiene que ver con renovaciones de equipo que se hicieron en el año 2020 y que por razones de ajuste presupuestario se pueden postergar para el año 2021. Eso es todo de nuestro presupuesto. Si tiene cualquier duda, dispuesto a aclarar. ¿Cuánto fue el presupuesto aprobado el año pasado? Aproximadamente fue bastante similar, 1.200 millones aproximadamente. Fueron algunas reducciones de aproximadamente 80 millones este año hemos tenido. Y mi duda es cuánto es la variación real, ¿no? Tenemos una discusión con la DIPRES, no una discusión con usted, pero a nosotros queremos comparar lo que nosotros aprobamos con lo que ahora nos están pidiendo que aprobemos. Es decir, te lo digo al tiro. Es el 1.220, o sea, 1.124, 1.126, perdón. No 1.126 contra 1.215 sería ese número. Entonces, ¿a usted le aumentaron el presupuesto este año? Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. José Pizarro se podrá reír, pero que le aumentaron. No resultó oportuno el reclamo, presidente. Estamos sincerando todas las cifras, no se preocupe. Entonces, ¿en qué le aumentaron el presupuesto este año, Martín? Lo que pasa es que en nuestro a ver, no les sabría contestar con claridad porque no lo tengo con respecto a ese monto, pero lo que entiendo es que nuestro presupuesto principalmente el 21, entonces hay asignaciones que llegan, las leyes especiales, los ajustes que llegan son muy importantes y nos cambian, en el fondo ustedes aprueban y después llega lo que es el PMG y el convenio de desempeño, hacen aumentar significativamente nuestro presupuesto, entonces no sé si es un buen programa para comparar lo que usted está preguntando. Muy bien. Me gustaría agradecerle el esfuerzo que han hecho. Sería bueno conocer el estudio que encargaron. La industria aeronáutica está compleja, muy compleja. Sí. ¿Cuánto va a demorar en recuperarse? Es una cosa seria. Esto es un tema de interés nacional, es complemento con el turismo, es complemento de activación de la economía en regiones. ¿Para qué hablar de otro tipo de actividad? Entonces, si pueden compartir el estudio, agradecerle el esfuerzo que han hecho este año. A usted y al equipo, que yo sé que la mayor parte de la Junta de la Náutica Civil es puro personal. Entonces, agradecerle el esfuerzo que han hecho. Ministra. Muchas gracias. Gracias, presidente. Solamente quería destacar un cambio de rol que ha tenido la Junta de Aeronáutica Civil muy importante. El Ministerio de Transporte tenía poca gestión efectiva en transporte aéreo. Y Martín Maquena le ha dado un giro a esta unidad, ha resuelto temas importantes como la fluidez de los controles en el aeropuerto, en fin, hemos trabajado con las aerolíneas de manera muy coordinada, ha avanzado también en acuerdos internacionales para ampliar la cantidad de rutas disponibles. Creo que es importante destacar eso porque el equipo tiene una experiencia muy buena y se ha aprovechado mucho eso en darle más fuerza al componente de transporte aéreo en el ministerio con un presupuesto que no ha cambiado. Así que eso es una cosa, y lo otro es que dentro de la Junta de Aeronáutica Civil estamos también haciendo un estudio que es un plan maestro de transporte aéreo por instrucción de la Organización de Aviación Civil Internacional, con lo cual se debería reforzar aún más esta área y la gestión del Ministerio en transporte aéreo, que incluye pasajeros, pero también un área muy importante
que está en desarrollo ahora, que es toda la carga aérea. La carga aérea no ha tenido una importancia muy grande dentro de la carga total, pero cada vez tiene más, y es carga muy, muy delicada, como salmones, por ejemplo, o alimentos frescos, y tenía un tratamiento bastante precario contra todo lo que uno podría imaginarse. Pero está la HAC muy dedicada a eso, así que quería solamente hacer ver que el mismo equipo está produciendo más y dándole un giro a la forma de abordar el transporte aéreo. Muchísimas gracias. Quiero poner en votación la partida. Presidente. Sí, una consulta a la ministra y a don Martín. Respecto la carga aérea, en relación, bueno, tenemos claro que todo lo que es el transporte de pasajeros, esto ha estado prácticamente mínimo, pero ¿la carga aérea se ha mantenido o ha tenido una baja sustancial? Esa es la consulta que quería hacer. Senadora, ha disminuido, pero mucho menos que los pasajeros. En los pasajeros estamos en el orden de 90%. Ahora, el mes de septiembre se ha recuperado un poco y octubre, pero de abril a agosto tuvimos bajas en pasajeros de alrededor de 92%, y en la carga fluctuaban, depende de los meses, entre el 10 y el 20%. Que tiene que ver un poco con la disminución del consumo, pero se mantuvo el abastecimiento en las regiones, que eso fue muy importante, la carga aérea, sobre todo en todo lo que fue el abastecimiento médico en los primeros meses de la pandemia, y eso se mantuvo andando. ¿Y al internacional igual? Sí, también. Lo que le digo, de 20%, entre el 10 y el 20%, dependiendo cada mes, es internacional más nacional, pero incluso el nacional disminuyó menos que el internacional en el total. Muchas gracias. Gracias. Si les parece, lo podríamos someter a votación. Sí. Muy bien. Por unanimidad. Sí. Acuerdo. Desde el subsecretaría de Telecomunicaciones, de la Subtel, estaríamos despachados por los temas pendientes, ¿correcto? Okay. Nosotros estamos convocados solo hasta las 11 con el Ministerio. Vamos a tener que retomar. Sí pediría lo siguiente para efectos de la Subsecretaría de Transporte. Entiendo que hay algunos de los programas que son absolutos de continuidad. ¿Me puede corregir la señora ministra? Que son los programas, entiendo que el programa, lo que es Sectra y logística son de absoluta continuidad. ¿Es así, ministra? Entonces nos perdió la ministra, el subsecretario. Efectivamente, ministro, hay ajustes menores. Perdón, presidente. Sí, en todos los programas, por supuesto que el fuerte es la continuidad. Y proteger el arrastre. En algunos casos tenemos situaciones en que eso no está completamente cubierto. En Sectra tenemos un comentario que puede ser importante desde el punto de vista de la optimización de los recursos. Y es que tanto Sectra como el fondo dedicado a los proyectos COVID, que son más de 10.000 millones en este presupuesto, abordan proyectos muy similares y aparentemente no tenemos la flexibilidad como para priorizar en conjunto qué proyectos se van a realizar. Eso es un comentario que me gustaría dejar porque existen los recursos y podríamos abordar todos esos proyectos, pero hay una restricción que es importante considerar. ¿Y a qué otra unidad se refería usted? ¿Era Sectra y...? Logística, programa de logística. Sí, logística sí tiene continuidad y prácticamente hay pequeños ajustes, pero sí esos ajustes los podemos resolver con reasignaciones internas. Así que en esas dos unidades sí podríamos dar por efectiva la continuidad, con el alcance de que ojalá en el fondo COVID pudiéramos tener esa flexibilidad, de manera que, dado que son muchos estudios, por ejemplo, de ingeniería y más bien proyectos de diseño, pudiéramos tratarlos en una forma similar. Estamos en la hora, no sé si queremos, en la OST, ¿hay algo nuevo? En la UOCT,
Sí, hay algunas reducciones de inversiones, pero que también hay presupuesto adicional en el fondo COVID que podrían ir justamente a estas inversiones. Por lo tanto, hay una compensación, reducción por una parte y el fondo COVID por otra que podría suplirlo. El fondo de emergencia transitorio lo cubre el año, ¿eso es? Sí. Podría cubrir parte de él, sí. Yo les quiero proponer, ministra, nosotros tenemos que seguir con otro ministerio, agradecerle mucho. Sería bueno que en el fondo de emergencia, no sé si el señor Pizarro nos va a poder facilitar, me imagino que sería bueno una presentación global. Ahí tienen 10.000 millones. Y eso lo tienen distribuido, lo van a presentar como un punto aparte o como parte del presupuesto siempre. Parte del presupuesto es un subtítulo 30 nuevo, y como le indicaba, el resto, por ejemplo, en Sectra, en que está 31, que son en la mayor parte de los estudios, son muy similares. Cuando uno mira los alcances o los objetivos de destino de esos fondos, son muy similares. Está en perdón, se agrega al 31, pero aparece después como un subtítulo 30. Pero no está como un programa aparte, está todo el fondo de emergencia, entiendo que está repartido en los diferentes programas, ¿así es? Repartido en los diferentes programas, efectivamente, presidente. Así es, presidente. Lo que se hizo fue buscar la forma de separarlo, individualizarlo en el subtítulo 30 como fondo total. Y en la presentación que tiene el Ministerio de Transporte está distribuido en los distintos programas de gasto que tiene el Ministerio de Transporte y podrían verse una vez que se vea la Subsecretaría de Telecomunicaciones. O sea, perdón, de Transporte. Mire, a los colegas, yo no sé si lo dejamos hasta acá o quieren que despachemos algunas de las partidas más acotadas. Les dejo la palabra a los colegas, a Sofía y a Daniel. ¿Puede despachar alguna, senador? Yo no tendría, si queremos, aunque se va a ser un poco desordenado, ministra, que podamos ver logística, para ir despachando cosas. Karen, eso sí, podemos irnos a los programas. Porque fiscalización tiene mucha modificación, ¿o no? Tiene una reducción de un gasto operacional que... Veamos el programa de fiscalización y control, a ver, cuéntenos qué tienen. Está Paula Flores. Buenos días, presidente, y a todos los presentes. Nos va a convencer en el programa de fiscalización, presidente, ahí tenemos una reducción cercana a los 300 millones de pesos relacionada solamente con perdón, los gastos operacionales del sistema de cámara, y ahí estamos hablando de gastos de impresión, de ensobrado y también de correo de todas las infracciones que sacamos con el sistema de cámaras. ¿Ese está en bienes y servicios? Exactamente. Que ahí vamos a tener que hacer varios ajustes, como, no sé, por reducción en parte de lo que es el uniforme, por ejemplo, los inspectores, algunos ajustes en todo lo que es los gastos de combustibles para poder enfrentar este gasto que no está cubierto. ¿Y qué él se refería de la transmisión de partes, de cómo se hace? ¿Cómo es eso? Son las infracciones que salen del sistema de cámaras automatizadas, senador, y eso hay que pagar la impresión de esos partes, después esos partes se deben ingresar a un sobre y ese sobre se tiene que enviar por correo a la dirección del infractor. Entonces vamos a estar recibiendo menos notificaciones de infracción. Exactamente. ¿No? Sí, a menos que cambiemos la forma. Bueno. Pero, sí, que puede ser bueno. Ojalá se produjera solo. Claro. Pero lo bueno, presidente, es que el sistema de cámara ha demostrado que genera un cambio conductual en los infractores muy rápido. En 6 meses ya tenemos que los infractores empiezan a cumplir con las restricciones de circulación, especialmente en las vías exclusivas. Usted sabe que hoy necesitamos más velocidad para los buses. Y esto ha funcionado bien. ¿Hay más cámaras proyectadas para este año en convenios con los gobiernos regionales o no?
Sí, presidente. Con los fondos COVID ahí vamos a instalar sistemas de cámara en varias regiones, entre ellas Iquique, Biobío, si no me equivoco, Rancagua, o Cecilia, si me ayuda, ¿lo tengo bien el detalle? Y eso, pero eso no está en tu presupuesto, está en otro presupuesto. Exactamente, está en otro presupuesto. También a ampliar la cobertura de cámara en la región metropolitana, eso está en el presupuesto de Transantiago. Ya. Y los de regiones están en el presupuesto de TPR. Ya. Pero los ejecutamos nosotros. ¿El personal, cuánto es el personal de ustedes hoy? El personal de fiscalización es 546 personas. Y con esto del COVID, ¿cómo lo han hecho? Bueno, en este minuto, presidente, lo que estamos haciendo, tenemos aproximadamente un 50% del personal trabajando, el otro está en los grupos de riesgo, y lo que hemos hecho es que hemos priorizado las actividades de fiscalización en apoyo a la autoridad sanitaria. Y parte también de nuestros recursos se está dedicando siempre a lo que son las fiscalizaciones de los subsidios en las regiones principalmente, porque usted sabe, ahí tenemos muchos recursos y tenemos que verificar que los contratos se estén cumpliendo, y también todo lo que son los servicios urbanos de bus en las regiones y rurales para que se estén prestando. Mire, yo quiero hacerle una consulta solamente para abrir el debate. Hay algunos lugares donde están introduciendo tecnología para contar pasajeros. Usted me va a decir, bueno, eso no tiene que ver conmigo. Puede tener toda la razón del mundo. Pero el contar pasajeros permite saber si los choferes están cortando cuántos boletos, y altera en forma increíble para bien la relación laboral y el cumplimiento de recorridos de una forma adecuada. Y lo planteo porque creo que sería de interés, se lo planteo al señor Pizarro, para que se contemple en la parte de tecnología. Se han hecho en varios lados que están con máquinas que cuentan los pasajeros que suben y bajan. Con eso se está permitiendo cambiar cómo le pagan a los conductores. En vez de pagar el 20% por boleto, le pagan 10% por boleto. Y el otro incentivo es para que efectivamente hagan el recorrido y cumplan los horarios, lo cual ha mejorado en forma increíble la relación laboral interna y también la calidad de los servicios. Lo quiero plantear porque, claro, esta unidad tiene que fiscalizar y controlar de acuerdo a lo que le dicen. Y yo entiendo que más que estar parteando, lo que necesitamos es mejorar servicios. O sea, lo planteo porque me imagino es un punto para facilitar el trabajo de fiscalización y control. Estoy pensando más en regiones. Ministra. Sí, presidente, en esa misma línea, solo para ratificar la tecnología, por ejemplo, una dificultad muy grande que teníamos nosotros era en la fiscalización de cumplimiento de ruta de los servicios rurales y zonas aisladas, porque nos cuesta mucho tener personal desplegado en lugares muy alejados. Y el uso de GPS nos ha permitido hacer ese control de manera automática. Así que coincido con que la incorporación de tecnología nos puede hacer mucho más eficaz el control. A mí me parece excelente. Quiero solidarizar con los funcionarios, en particular del equipo de fiscalización y control. Creo que lo van a tener muy duro este año, porque las medidas de distancia física es algo que vamos a tener que trabajar mucho, y no sé si el personal que tienen sirve para esta parte o de dónde va a salir el personal, si es de Transantiago, de qué, pero es un drama real para dar seguridad, para que la gente se suba al transporte público también. Entonces, no solamente para que cumplan los recorridos, los subsidios, sino lo otro. Para agradecerle mucho, le propongo a las colegas y colegas que podamos votar la partida. Sofía, Alejandro, si les parece. Tengo todo. Me parece, de acuerdo. Daniel, que no logro verlas todas. Sofía. Parece que el diputado Núñez no está. Si los ponen en votación y pueden contactar a los otros para despachar esta partida. El presidente, el senador García Huidobro, la diputada Cid han expresado su preferencia.
El diputado Núñez parece que está desconectado. Con los tres, porque no los veo a todos, entonces con los 3-0 lo aprobaríamos. Ministro, lo dejamos hasta ahí. Vamos a ver si podemos retomar en el corto plazo el resto de las partidas. ¿Te parece? Muy bien. Muchísimas Muchas gracias, presidente. A todos. A ustedes. Y cuanto antes, espero que antes del final de la semana podamos ir avanzando. Nuestra intención es tener todo revisado antes de la final de la próxima semana de lo que es la quinta subcomisión, dejando solo pendientes las cosas más complejas que pudieran quedar para la semana después de la última semana del mes, para que estemos en condiciones de tener nuestro informe de la comisión mixta en plazo y forma. Presidente, Senador García Huidobro. Una consulta a la ministra, agradecerle. En el tema del cierre del parque vehicular de taxi y taxi colectivo, yo quisiera consultarle, eso estamos en el límite de la... Sí, la pregunta mía, ¿le pusieron una urgencia? ¿Se votará en la Cámara porque esto está aprobado en el Senado? Sí, hay una indicación que estamos ingresando, pero estamos justamente avanzando bien conscientes del límite. Pero va en la dirección de mantenerlo. Ya. Era importante eso. Gracias. Sí. Es más grande, entiendo que lo quieren amplio. Pero después vamos a ver los otros temas de transporte. No me voy a adelantar. Sí. Hay muchos todavía. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a todo el equipo. Y nos vemos, yo espero que en la semana. Muchas gracias. Saludar a nuestro subsecretario, que no lo había saludado. Gracias, presidente. Gracias, senador. Nos desconectamos y ingresamos a la nueva reunión con Agricultura. Vamos en este mismo link, ¿o no? No, otro. Hay que buscar el otro. Ok. Gracias. Listo, gracias. Chao, Belén. Chao, Fernando. Gracias.